Ustedes saben que el arte tiene dos virtudes. Una es despertar la curiosidad y la otra honrar la libertad. Pero no siempre es entendido y a veces se ve sometido a miradas impiadosas, capaces de censurarlo. No por razones estéticas, sino por razones políticas, religiosas, de diversa índole. La censura puede adoptar diversas formas, desde la económica hasta la gubernamental. Y en el caso de las dictaduras, bueno, es aún peor. El ejercicio de la libertad de expresión artística en América Latina sigue teniendo altos costos que animan en algunos casos y en la mayoría de los casos, por supuesto, a defenderla en democracias defectuosas, y peor aún cuando ocurren en contextos autoritarios. Estamos hoy con Diana Arévalo. Diana es activista colombiana, es profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Ha sido oficial de campañas e incidencia políticas para América Latina de Free News, una ONG danesa que aboga por la libertad de expresión artística y la diversidad cultural en el mundo. Y en la Fundación CADAL, con sede en Buenos Aires, lideró desde 2018 la creación del programa para la defensa de la libertad de expresión artística. Es especialista, de hecho, en expresión artística y es un gusto recibirte. Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge, por esa presentación. Un gusto estar aquí y bueno, chévere que podamos hablar sobre un tema tan importante y yo creo que cada vez más necesario en la región, ¿no? Porque por lo menos desde donde yo estoy parada veo que cada vez más en los diferentes procesos sociales que se ven reflejados en la calle a nivel regional, las manifestaciones artísticas han tenido un papel fundamental. Entonces me parece importante que desde cada estemos hablando de este tema y que podamos compartir quizás desde la experiencia, ¿no? de lo que hemos trabajado hace un tiempo. Defendemos la libertad de expresión a secas o la libertad de prensa, pero no la libertad de expresión artística. ¿En qué consiste? La libertad de expresión artística puntualmente es la libertad que tienen los artistas y creadores justamente para poder expresarse a través de su actividad creativa, para poder crear, y al mismo tiempo la libertad que tienen el público para poder consumir y elegir qué obras quiere consumir. Entonces, básicamente ese es el concepto base de lo que es la libertad de expresión artística, ¿no? Y el por qué se defiende es porque a través del tiempo, puntualmente desde el 2015, yo diría, que es cuando se crea la Relatoría de Naciones Unidas de Derechos Culturales y donde uno de los primeros informes está enfocado en libertad de expresión artística, es donde uno de los primeros documentos donde se empieza a hablar de libertad de expresión artística. Ahí nos damos cuenta que no es simplemente el hecho de crear y que un artista haga una obra y la exponga y nada más, sino que hay algo más allá del simple hecho de crear que genera una reacción en la gente y que genera una reacción simbólica que está muy ligada a la empatía y que por eso gobiernos, ¿no? y entidades y demás destinan sus recursos y su tiempo para censurar y perseguir tanto a obras como a artistas, ¿no? Porque ahí, como tú decías al comienzo, el arte tiene un poder de trascender que quizás un panfleto político no. Pienso, por ejemplo, en las caricaturas de Mahoma, pienso en Charlie Hebdo. ¿Serían ejemplos en este caso? Sí, o sea, a través de, para mí son expresiones simbólicas, ¿no? Que al final también entra todo un tema en discusión sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión, que eso también se da cuando hablamos de la libertad de expresión desde el campo de la prensa y demás, pues porque está sujeto a las interpretaciones de cada persona, ¿no? Pero al final, pues el artista o el creador, pues es libre de poder expresar a través de su obra lo que quiera, ¿no? Desde que no, obviamente, incite al terrorismo y, bueno, que cumpla los diferentes parámetros que establece el artículo 19 eh, del Pacto de Naciones Unidas, que habla justamente sobre los derechos civiles y políticos, donde también se habla sobre libertad de expresión artística. ¿Cómo estamos en América Latina? En América Latina, y justamente esto está muy ligado a lo que decía en un comienzo de la entrevista sobre el rol que ha tenido
el arte y las expresiones artísticas en las protestas pacíficas en diferentes países. Yo creo que en América Latina cada vez más ha crecido este movimiento de artistas y activistas que se han dado cuenta del valor simbólico del arte y de las expresiones culturales. Y yo creo que es como proporcional en la medida en que va creciendo ese uso del arte y de la cultura para manifestar ciertas inconformidades, al mismo tiempo también va aumentando esa represión y esa censura, ¿no?, de parte de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy puntual en la región y que yo creo que también está muy ligado a la creación del programa Libertad de Expresión Artística en CADAL, que es el caso cubano, ¿no? El programa La Libertad de Expresión Artística en CADAL nace justamente en el 2018, después de la creación de la 00 Bienal de La Habana, que fue la primera Bienal Independiente de La Habana, y al mismo tiempo, o sea, fue una época en la que el gobierno cubano publica este decreto, el decreto 349, que estaba puntualmente encaminado a limitar y a regular las expresiones artísticas que se salieran de ese canon revolucionario y socialista, o sea, como que básicamente lo que no estaba dentro del paquete que aprobaba el Ministerio de Cultura, entonces no era arte, no era cultura, y el decreto básicamente establece la creación de inspectores culturales que tenían como función ir a, previo a cada exposición, ir a ver y ellos eran los que determinaban qué obras salían y qué obras no, ¿no? Entonces, para mí que a partir de ahí se genera una situación muy, muy interesante porque empezamos a preguntarnos, ok, ¿por qué hay tanto interés del gobierno cubano en censurar a un grupo de artistas? ¿Por qué crean un decreto puntualmente para que esté destinado a censurar obras de arte o a controlar toda esa parte creativa? Y bueno, después de ahí se desató todo un mar de actividades y de acciones lideradas por artistas cubanos. Y yo creo que a partir de ahí, también lo digo porque pues desde ahí yo empecé también a observar lo que pasaba en la región, vi lo que empezó a pasar, digamos, no sé, lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en Brasil, lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua. O sea, no por nada en Nicaragua la gran mayoría de artistas hoy en día viven en el exilio, y hace poco conocimos un caso de varios artistas, músicos que fueron detenidos puntualmente por sus posiciones críticas frente a la dictadura y frente a, y porque a través de sus canciones enviaban mensajes muy críticos. Entonces yo creo que la región cada vez va más hacia una tendencia autoritaria que busca censurar y reprimir todo tipo de expresión, venga desde el campo artístico o no, que trate de cuestionar el status quo, ¿no? Y los Te artistas. agrego el caso de El Salvador. Exactamente, el caso de El Salvador también, que tenemos un artista, Renacho, que también, o sea, él en sus obras es crítico y simplemente lo que hace es reflejar a través de su trabajo artístico la realidad del país, criticar lo que está sucediendo y bueno, después de hacer pública su obra, se ve enfrentado a diferentes episodios de persecución y de acoso por parte del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Cuba tenemos en este momento más de 5 artistas que se encuentran en prisión y enfrentando procesos penales donde la fiscalía está pidiendo sanciones hasta de 10 años de privación de la libertad, ¿no? Con Renacho hemos estado aquí en Cuarto de Hora y nos ha contado, Sí, él retrata las pandillas y sí, bueno, es considerado prácticamente un sí, acto sí, ilegal. sí. Ahora bien, en otros países donde en 2019 en particular ha habido una ola de protestas que en algunos casos han desembocado en cambios políticos, ¿cuánto ha influido la libertad de expresión artística? Pues yo creo que el rol ahí ha sido puntualmente, yo creo que la libertad de expresión artística ha permitido, ha sido como un canal que ha permitido que la gente se exprese y se manifieste y que pierda el miedo a salir a la calle o a cargar un cartel, a sostener un cartel o a simplemente, no sé, publicar en la red social una obra que es crítica al momento. Creo que, digamos, el caso de Chile es muy puntual también en eso. Las expresiones artísticas y los movimientos artísticos tuvieron un rol muy importante en Chile durante el momento de las manifestaciones, porque básicamente con una sola imagen que, no sé, generó un artista y que se compartió en las redes, esa imagen se compartió, no sé,
se volvió viral y se convirtió básicamente como en un símbolo, ¿no? Y así pasó en diferentes protestas a nivel regional. O sea, yo creo que también, por ejemplo, en el caso de esta canción Patria y Vida de Cuba, que nos dimos cuenta que fue una canción que llegó a ganarse 2 premios Grammy y que se convirtió en un símbolo y en una representación de la causa y de la lucha por la libertad en Cuba, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido muy, muy evidente y digamos en el caso de Colombia hay un caso muy puntual que está muy relacionado con libertad de expresión artística y que hace un tiempo tuvimos la oportunidad de realizar una charla con Fundación Carisma de Colombia, porque es un caso que se presentó, o sea, es un caso de censura, de doble censura, decíamos, porque se presentó esa censura en la calle, en el espacio análogo, pero también en el espacio digital, que fue un mural que hablaba sobre, se llama, bueno, quién dio la orden y mostraba a los diferentes militares que en la época de uno de los gobiernos de Uribe dieron la orden para masacrar a un montón de personas y eran los responsables de perpetuar diferentes crímenes bajo el título de los falsos positivos. Entonces este mural sufrió un montón de censuras porque en la calle lo taparon como, no sé, más, no sé cuántas veces, y también en redes sociales muchos de estos generales que estaban ahí pidieron que se censurara el mural y que lo bajaran de las redes porque atentaban contra de su honra. Entonces, ese mural aún así hoy en día en las protestas de Colombia el año pasado fue una imagen que se vio mucho y que se repitió y que es constante y que a ese mural lo pueden borrar 20 veces y 20 veces va a volver a aparecer. Entonces creo que ese rol simbólico y de conexión y de empatía que tienen las expresiones artísticas es algo que ha alimentado muchísimo a la sociedad para que se sienta identificada y sienta que está bien, puede salir también a manifestarse. Obviamente no es lo más importante y no es lo principal, porque hay otras razones también, pero creo que en esa parte simbólica juega un rol importante. Es decir, estamos hablando de perder el miedo por un lado y de intolerancia por el otro. Ahora me pregunto yo, ¿cuál es el resguardo o el respaldo de las instituciones que tienen los artistas? Bueno, justamente, a ver, yo creo que instituciones como organizaciones como Free News y como Cadal existen justamente porque ahí hay un vacío eh, en cuanto al apoyo que se le puede otorgar a los artistas, ¿no? Porque no es lo mismo ser un fondo de cultura o ser, no sé, mecenazgo de la ciudad que simplemente da fondos para que los artistas y la gente haga sus creaciones. Muy diferente es poder brindarles seguridad, asistencia psicológica, reubicación, bueno, todo lo que se genera dentro del campo de los derechos humanos cuando uno desde una organización busca atender a una víctima o a un defensor o defensora de derechos humanos que está en riesgo, ese vacío está. Obviamente, sí creo que en la actualidad cada vez más hay organizaciones que se están enfocando puntualmente en libertad de expresión artística, hay organizaciones que se enfocaban en libertad de expresión en general y su foco principal eran periodistas, pero con el tiempo se dieron cuenta que cada vez más saltaban casos de represión hacia artistas, entonces también cambiaron su foco hacia los artistas. Y bueno, por ejemplo, no sé, sin ir muy lejos, Artículo 19, Amnistía Internacional, hace poco ustedes estuvieron con Alicia Quiñones de PEN Internacional, que son organizaciones que desde hace mucho tiempo son defensoras de la libertad de expresión, pero que hoy en día, si nos fijamos en sus campañas y en sus acciones puntuales, ya son más específicos al hablar de la defensa de la libertad de expresión artística. Pero aún así, en América Latina yo siento que todavía falta una conciencia sobre la importancia de defender a los artistas y de defender a aquellos artistas que, pues, que ponen a disposición de la sociedad sus creaciones, ¿no? Y que sus creaciones se convierten en un medio de comunicación para cierto tipo de mensajes, ¿no? Para cierto tipo de acciones. ¿Están los gobiernos a la altura de las circunstancias? No te hablo de los regímenes autoritarios, sino los gobiernos democráticos. Yo diría que todavía no, o sea, como que me parece que todavía el foco está muy especializado en periodistas, ¿no? Como cuando hablamos, ay, mi perro,
todavía estamos muy enfocados en esa defensa hacia el periodismo, ¿no? Y pues sí, con tal razón, obviamente el rol de los periodistas es fundamental. Perdón, que llegó mi perro está ladrando. Después podemos editar esta bueno, parte. está protestando, lo cual hay que respetarlo porque es parte de la libertad De la libertad de expresión. Bueno, Diana, perdón, yo te preguntaba por los gobiernos y la pregunta más que todo es si los gobiernos no están a la altura de las circunstancias. Bueno, si al menos tienen alguna sensibilidad frente a la posibilidad de que un artista sea censurado o sea vetado, ya no por el mismo gobierno, sino por la sociedad. Estamos viviendo un momento de polarización fenomenal en todo el mundo y América Latina no es la excepción. Sí, sí, o sea, yo creo que, a ver, si lo comparamos del momento actual hace, no sé, 6 años atrás, sí han cambiado las cosas. O sea, yo he visto por lo menos dentro de mi labor cuando estaba en Free News, dentro de mi rol como oficial de advocacy, yo tuve la oportunidad de poder acompañar artistas a diferentes reuniones ¿no? con funcionarios públicos y tuvimos como, por lo menos ya hay como un espacio de apertura donde dicen, ok, ya no es el artista que viene aquí a contarnos, sino como, ok, esta persona ya se está convirtiendo en alguien visible, que tiene algo que decir y que su obra y su discurso es receptivo, bueno, lo vamos a recibir. De aquí, que eso es algo que pasa también, yo creo que mucho con los activistas, o sea, una cosa es que te reciban y te escuchen y otra cosa es que después accionen o generen algún tipo de apoyo público, ¿no? Pero bueno, por lo menos digamos, en los casos de los artistas venezolanos, nicaragüenses, cubanos, también los colombianos, porque en Colombia el año pasado asesinaron a varios artistas en el marco de las protestas y en otros no, o sea, dentro ya asesinatos de artistas ya en el plano de todo lo que es el ciclo del conflicto armado interno en Colombia, vimos apoyo por parte de gobiernos democráticos en redes sociales y condenas públicas por el asesinato de estos artistas, ¿no? Y por la represión a los artistas. Entonces yo sí creo que que sí vamos cada vez más en camino a eso, ¿no? A considerar a los artistas y a la libertad de expresión artística como un campo más dentro de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y dentro de la libertad de expresión puntualmente. Lo cual significa honrar la libertad, que es el bien más importante. Exacto, exactamente. Y el menos perecedero, desde luego. Diana, ha sido un placer, muchísimas gracias. No, a ti, bueno, espero que todos los que no han tenido la oportunidad de ver el programa de libertad de expresión artística de CADAL lo hagan, porque ahí hay entrevistas, hay artículos, tenemos espacios de discusión con diferentes artistas de la región, porque yo creo que ya para terminar, para mí es muy importante el proceso de intercambio entre los artistas de la región. Yo he sido testigo de varios momentos en donde artistas que creen que están solos en su lucha, en sus respectivos contextos, creen que están haciendo todo solos y que nadie más se preocupa por lo que pasa pues en su país o lo que pasa puntualmente con ellos, y en el momento en el que tienen la oportunidad de compartir con otros artistas y creadores de la región, se dan cuenta que al final todos buscan lo mismo y es la defensa de esta libertad de expresión a través del arte y la creatividad. Entonces ahí hay un par de charlas de este ciclo Caribe Arte que son muy interesantes y que sirven mucho para iluminar el camino relacionado con este campo, ¿no? Es lo más importante, la contención y por supuesto que nadie se sienta solo, no solo los artistas. Exactamente. Gracias, Diana. A ti, Jorge, un gusto. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos de CADAL TV. Nos encontramos en la próxima. Chao. Que nos hace vivir un infierno, siempre envuelto en un viaje eterno, en la paz, tranquilidad. Ustedes la dominan, pero ¿cómo devuelven la vida de Darwin?